Buenas, mis caramelitos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, en realidad no me importa tanto, solo vengo a recordarles que pueden unirse a Patreon o a YouTube como miembros, si quieren o pueden. Y sin más que decir, disfruten del video. Capítulo 131, Soto Todoroki, el punto de partida. Si Yoshikage Kira había calificado el combate anterior entre Midoriya y Agakure como brutal, entonces el daño que Midoriya estaba infligiendo a su propio cuerpo en esta pelea solo podía describirse como cruel. La sangre goteaba de sus dedos al suelo. Su mano temblorosa había pasado del negro amoratado a un gris mortal. Y, sin embargo, permaneció de pie, con la mirada fija en Todoroki. Frente a él, la mitad del cuerpo de Todoroki estaba cubierto de escarcha, lo que ralentizaba gravemente sus movimientos. Todoroki levantó la mano con dificultad. Un chorro de hielo surgió de sus pies, extendiéndose hacia Midoriya. Agarrándose el brazo, Midoriya tropezó y saltó para esquivar el ataque. En ese momento, Todoroki volvió a pisar fuerte. Otra ola de hielo, esta vez formando un glaciar gigantesco, se precipitó hacia Midoriya. No la esquivó. Levantó la mano izquierda, chasqueó el dedo corazón, ya ennegrecido, y una poderosa ráfaga de viento rompió el hielo al instante, atravesándolo y estrellándolo contra Todoroki, que salió volando. A una velocidad visible a simple vista, el dedo de Midoriya se tornó gris oscuro. Apretó los dientes y miró a Todoroki, quien se había estrellado contra un pilar de hielo, pero no había salido del ring. Para entonces, la mayoría del público ya no soportaba mirar. Por espectacular que fuera la pelea, ver el cuerpo destrozado y empapado en sangre de Midoriya hacía imposible sentir emoción alguna. ¿Es esto realmente un partido normal? La idea surgió en la mente de innumerables personas. Yoshikage Kira estaba igual. No entendía qué intentaban demostrar. Uno, aunque físicamente ileso, estaba envuelto en hielo, y sus movimientos se volvían cada vez más lentos. El otro estaba bañado en su propia sangre, con los brazos al borde de quedar mutilados para siempre. Uraraka agarró el brazo de Kira con voz suplicante. Representante de clase, las heridas de Midoriya se pueden curar, ¿verdad? Yoshikage Kira negó con la cabeza. Ya le advertí a Midoriya. Aunque sus heridas se curen, le dejarán marcas indelebles. Si sigue esforzándose así, incluso si se convierte en un héroe profesional, su carrera no durará mucho. Kira frunció el ceño. Una vez había usado Amon para examinar el cuerpo de Midoriya. En circunstancias normales, usar todo su poder una sola vez haría que su sistema nervioso reaccionara al dolor de un brazo lesionado, desmayándose al instante. Incluso en un estado emocional exaltado, lo máximo que debería poder hacer es permanecer consciente. Las limitaciones de su cuerpo deberían haberle impedido volver a usar su don. Pero ahora, aunque repartía el dolor usando un dedo a la vez, hacía tiempo que debería haber superado su límite. Algo inusual tenía que estar empujándolo. Abajo, en la tienda médica, Rayane se frotaba las sienes con frustración. Había estado enojada con él antes y, en un ataque de ira, le había inyectado una jeringa del tamaño de un brazo de suero sin purificar en el cuerpo de Midoriya. Tras la curación inicial, la dosis excesiva actuaba como un estimulante, impidiendo que las señales de dolor llegaran a su sistema nervioso central. Como resultado, su adrenalina subía por los aires y él ignoraba por completo sus propias heridas. Menos mal que no se trataba de una competición atlética oficial, de lo contrario Midoriya ya habría sido descalificado por dopaje. Ser herido en una batalla contra un villano podría considerarse un honor. Pero sufrir una lesión incurable durante un entrenamiento normal reduciría la valoración de un héroe, dando la impresión de que era alguien incontrolable. Este festival deportivo era un escaparate para el curso de héroes, pero también una feria de reclutamiento para héroes profesionales. Las acciones imprudentes de Midoriya harían que la mayoría de las agencias de héroes que habían sentido curiosidad por su don se alejaran. Pocas personas elegirían un compañero al que tuvieran que cuidar,
así como pocas personas colocarían voluntariamente una bomba inestable a su lado. Por supuesto, Yoshikage Kira era una excepción. Miró su reloj con indiferencia. Midoriya le dio un puñetazo en el estómago a Todoroki, estrellándolo contra una pared de hielo. Su mano volvió a quebrarse. Izuku Midoriya, ¿qué intentas demostrar? ¿Cuántos dedos te quedan?, dijo Todoroki con calma, levantándose y tosiendo sangre. Tus heridas son mucho peores que las mías. Porque quiero estar a la altura de las expectativas de todos, dijo Izuku Midoriya, arrastrando su brazo roto mientras corría hacia adelante. Golpeó a Todoroki con la cabeza, aplastándolo contra la pared de hielo, y dijo con los dientes apretados, quiero ser el tipo de héroe genial que puede salvar a la gente con una sonrisa. El codo helado de Todoroki golpeó a Midoriya. Una vez, 2 veces. Midoriya finalmente lo soltó, con las fuerzas flaqueando. Pero como si no sintiera fatiga, se puso de pie. Todoroki rápidamente puso distancia entre ellos, al darse cuenta de que algo no andaba bien con el estado de Midoriya. ¿Quieres ganar sin usar toda tu fuerza? Menudo chiste, todos luchan con todas sus fuerzas, pero tú solo estás en este escenario intentando fastidiar a tu padre. ¿Acaso te crees alguien especial? Midoriya miró fijamente a Todoroki. ¿Por qué no usas tu fuego? Si tan solo usaras tu fuego, podrías derretir el hielo que te cubre el cuerpo, entonces podrías vencer a un lisiado como yo con facilidad. Si tan solo lo intentaras, podrías ganar. Midoriya cargó hacia adelante y le asestó un puñetazo lleno de ira justificada a Todoroki en la cara, justo en la cicatriz de la quemadura. ¿Por qué lo rechazas?, rugió. ¿No es ese tu poder también? Todoroki atravesó la pared de hielo que había construido para amortiguar la caída y cayó al suelo. El hielo glaciar que cubría el escenario comenzó a derretirse y la temperatura en la arena se disparó repentinamente. Un don es algo que se transmite de padres a hijos. Pero lo verdaderamente importante no es esa conexión. Es darte cuenta de que este cuerpo es tuyo y puedes controlarlo. Por eso, cada vez que entro, me aseguro de decir, estoy aquí. La imagen de un Omar riendo pareció aparecer ante Todoroki, eclipsando por completo la imagen de Endeavor que siempre había detestado. Soy igual que tú, dijo Todoroki, poniéndose de pie. Unas llamas brotaron de su ojo izquierdo, ardiendo con la misma intensidad que el de Endeavor. Una nueva luz brilló en sus ojos, un destello de esperanza que nunca antes había estado allí. Todoroki sonrió de repente. Era como hielo que nunca se había derretido, descongelándose de repente, lleno de una extraña y profunda emoción. Rió y gritó el resto de la frase, yo también quiero ser un héroe. Las llamas que brotaban del cuerpo de Todoroki ardían aún más intensamente que las antorchas sagradas en las 4 esquinas del estadio. Como un fénix renaciendo, anunció su existencia al mundo. Endeavor, completamente indiferente a que Todoroki lo eclipsara, vio que su hijo finalmente había usado su fuego en público. Rebosante de alegría, como poseído por el mismísimo espíritu del fuego, caminó desde el fondo de las gradas hasta la barandilla. Soto, por fin te has aceptado muy bien. Este combate será tu nuevo punto de partida. Continúa con mi sangre, supérame y cumple mi ambición. Todoroki le lanzó una mirada fría y soltó un bufido desdeñoso. Si Endeavor supiera que la única razón por la que acepté mi fuego fue por algo que Oma dijo una vez en un programa de televisión, ¿perdería la cabeza ahora mismo? Que siga pensando eso. Todoroki se volvió hacia Midoriya. Midoriya, estás muy herido, pero aún puedes sonreír. De verdad que no sé qué estás pensando. Todoroki se agachó. La escarcha se condensó bajo su pierna derecha y las llamas rugieron en su mano izquierda. Lo que ocurra después, dijo en voz baja, es tu culpa. Todoroki no creía que Midoriya, que ya estaba en sus últimas, pudiera derrotarlo en todo su potencial. Justo lo que quería oír. Venas rojas se extendieron por todo el cuerpo de Midoriya. Esta vez, no se contendría. Usaría todo el poder que pudiera reunir para derrotar a su oponente.
La expresión de Cementos cambió. Apretó las manos contra el suelo y el concreto se movió, formando múltiples muros imponentes entre los dos chicos. Sus ataques impactaron contra las paredes simultáneamente. Las múltiples y robustas barreras se hicieron añicos en un instante. Una onda expansiva, como la de una bomba nuclear, recorrió todo el estadio. Izuku Midoriya fue lanzado contra la pared como un muñeco de trapo. El estímulo de su cuerpo se había consumido por completo con ese último golpe. Sus ojos ya no podían permanecer abiertos y ansiaba dormir desesperadamente, pero su cuerpo destrozado enviaba continuas oleadas de dolor a su cerebro, obligándolo a permanecer consciente. Medianoche se rasgó la manga. El dulce aroma de su don sonámbulo llenó los pulmones de Midoriya. Ya no pudo mantenerse despierto y, en medio del dolor abrumador, cayó en un sueño profundo. All-Might, lo siento. No pude cumplir tu deseo. Ese fue el último pensamiento de Midoriya. Capítulo 132. La eliminación adecuada de residuos empieza por mí. Izuku Midoriya fue enviado a tratamiento. Presintiendo que algo andaba mal, Rayane hizo una llamada y convocó a Recovery Goro del evento de tercer año. Los combates allí, aunque emocionantes, se libraban con moderación. No hubo muchos heridos graves. Cuando Recovery Goro supo que el estudiante herido era Izuku Midoriya, le explicó rápidamente la situación al director y acudió corriendo. Todos habían visto el verdadero poder de Soto Todoroki. Todas las miradas se dirigieron a Tenya Iida y Yoshikage Kira. Ambos competirían en breve, y el ganador tendría que enfrentarse al increíblemente poderoso Todoroki, ahora desatado. Tenya Iida se giró hacia Kira y dijo con seriedad: representante de la clase, no me contendré contigo. Lo mismo dijo Kira, levantándose y estirándose. ¿Pero no deberíamos ir a ver a Midoriya ahora mismo? Estoy un poco preocupada por su estado. Además, Uraraka ya se fue. Toru Agakure giró la cabeza y, al ver el asiento vacío, gritó: ¿tan rápido cuando se fue? En cualquier caso, vamos juntos. El personal de turno les informó que las lesiones de Izuku Midoriya eran demasiado graves y que lo habían trasladado a la enfermería principal para recibir tratamiento. Casualmente, Cementos anunció que, dado que Midoriya y Todoroki habían destrozado el escenario, debía esperar la llegada de un nuevo lote de cemento para reconstruirlo. Les informó que los partidos se pospondrían al menos 20 minutos y que podrían aprovechar ese tiempo para visitar a Midoriya. El grupo corrió a la enfermería. En cuanto Kira abrió la puerta, vio a Recovery Goro y a Ryan examinando a Midoriya, quien yacía en la cama. Un hombre rubio también estaba de pie junto a ellos. Kira lo reconoció. Era el mismo hombre encorvado que había visto fuera de la sala de descanso cuando hablaba con Aizawa. Es miembro del personal de la escuela. ¿Es pariente de Midoriya? Minoru Mineta tiró de la manga de Denki Kaminari, babeando mientras miraba a Rayane. Kaminari, mira a esa chica, tiene el pecho un poco plano, pero el uniforme de doctora le da muchísimos puntos. Kaminari miró dentro y su corazón también empezó a latir con fuerza. Es justo mi tipo. Hola, dijo Uraraka, saludando cortésmente al rubio. Luego se volvió hacia Recovery Goro con ansiedad. ¿Cómo están las heridas de Midoriya? Iida, Kirishima y Asui se reunieron y charlaron mientras preguntaban sobre la condición de Midoriya. La chica de la recuperación, agotada, los echó a todos de la habitación. Está a punto de entrar en quirófano, por favor, salgan y guarden silencio. Recovery Goro vio a Yoshikage Kira entre la multitud y sus ojos se iluminaron. Kira, quédate. Necesito tu ayuda. Representante de la clase, asegúrese de que Midoriya esté bien. Midoriya estará bien, ¿verdad? Escuchando las súplicas de sus compañeros, Kira asintió a cada uno de ellos y cerró la puerta de la enfermería. Sorprendentemente, el hombre rubio no mostraba intención de irse.
Kira miró a Recovery Girl, quien no dio señales, así que aceptó tácitamente su presencia. Recovery Girl, lo siento mucho por esto, dijo Midoriya culpable. Pero cuando vi la mirada triste en el rostro de Todoroki, sentí que no podía simplemente dejarlo así. Sikon, lo siento, bastara, ¿para qué nos necesitarías a los médicos? No eres el primer imprudente que conozco que piensa, puedo curarme después, dijo Recovery Girl, lanzando una mirada al hombre rubio. Volvió su atención a Midoriya. Es una fractura conminuta en tu brazo derecho. Una lesión tan grave normalmente requeriría que retirara todos los fragmentos óseos antes de poder comenzar el tratamiento. Y aún así, nunca sanaría como antes. Al menos, así debería ser. El rostro del hombre rubio se iluminó con sorpresa. Recovery Girl, eso significa que la lesión de Midoriya puede curarse. Recovery Girl suspiró. En realidad, Rayane también tiene cierta responsabilidad por la lesión de Young Midoriya esta vez. Como su abuela, debo hacer que asuma responsabilidad. Recovery Girl miró a Rayane, ocupada escribiendo en un portapapeles. Vas a usar tu quirk esta vez, ¿verdad? Mi quirk. Ya lo he usado varias veces, dijo Rayane, levantándose y entregando el portapapeles a Recovery Girl. Se quejó, ya sabías que esto pasaría, ¿no? Nunca me dijiste que habría tantas lesiones en el torneo de primer año. Son completamente imprudentes con sus propios cuerpos. Si no hubiera usado mi quirk, ¿cómo podrían los concursantes haberse recuperado tan rápido? Al ver la expresión confusa de Kira, Recovery Girl explicó, el quirk de Rayane es extracción. Le permite extraer y activar sustancias efectivas de hierbas, organismos vivos o incluso medicinas. Luego puede fusionar el líquido extraído e inyectarlo en el cuerpo humano, permitiendo que las lesiones del paciente se recuperen rápidamente. Rayane añadió, por ejemplo, puedo extraer los factores que promueven la división celular rápida de una planta y luego fusionarlos con las propias células de Midoriya. De esta manera, su cuerpo puede recuperarse rápido sin agotar demasiado su propia fuerza vital. El hombre rubio golpeó su palma en un momento de iluminación. Entiendo entonces la medicina que preparaste para mí era ejem. Se dio cuenta de que Kira seguía en la sala y comenzó a toser fuertemente. Recovery Girl entregó el portapapeles a Kira. Esta es la lista de lo que necesitamos. Ayúdame a sacarlos del almacén. Aún faltan 20 minutos para el próximo partido. Iré a decirle al árbitro que deje que los demás compitan primero, dijo el rubio con decisión. Joven Kira, dejo al joven Midoriya en tus manos. Claro. Gracias por la molestia, dijo Kira, mirando al hombre con cierta sorpresa. Parecía frágil, pero podía influir en las decisiones escolares. ¿Quién es? Y esa forma de hablar me resulta familiar. Aunque la idea cruzó por su mente, Kira tenía poco interés en fisgonear. Todos tenían sus secretos, él incluido. Miró la lista en el portapapeles y su expresión se volvió extraña. Muérdago, ramas de roble, romero, colas de lagarto. ¿Está seguro de que son suministros médicos y no ingredientes para una poción de bruja medieval? La medicina y la brujería están interconectadas, ¿sabes?, dijo Rayane, ligeramente molesta por su escepticismo. Lo desestimó con un gesto de la mano. Date prisa y tráeme las hierbas. Los nombres están escritos en los frascos. Recuerda tomar la dosis correcta, ¿de acuerdo? Olvídalo. Si eso es lo que dice, me voy. Kira se encogió de hombros y se dirigió al almacén. Uraraka seguía esperando afuera de la puerta. Kira le sonrió. No te preocupes, Midoriya estará bien. Tú y los demás deberían adelantarse. Estaré allí en un rato. Además, mi partido con Iida se ha pospuesto. Dile a Tokoyami y a los demás que se preparen. El hombre rubio y el grupo de Uraraka se dirigieron al estadio. Por alguna razón, cuando Uraraka preguntó con curiosidad sobre su relación con Midoriya,
El hombre se puso un poco nervioso y cambió de tema constantemente. A mitad de camino, Kira se separó de ellos y se dirigió al sótano, poco frecuentado, del edificio de estudios integrados. Allí se guardaban los suministros médicos. Sacó la llave que le había dado Recovery Girl y abrió la puerta polvorienta. Era como una sala de muestras. Innumerables frascos y viales estaban ordenados en estantes. Algunos materiales estaban conservados en líquido, otros en tierra y otros secos, sellados al vacío en recipientes de vidrio. De repente, a Yoshikage Kira se le ocurrió una idea extraña: si tuviera que clasificar todos estos materiales para desecharlos, ¿en qué categoría entraría cada uno? ¿Cuáles serían residuos secos y cuáles húmedos? Capítulo 133. El movimiento de la reunión es broma. Como Rayane había indicado específicamente que los ingredientes medicinales secos y húmedos no debían mezclarse, Yoshikage Kira encontró una caja de 9 secciones con tapa y colocó un tipo de hierba en cada compartimento. Rayane abrió la caja y asintió con satisfacción. Luego, con guantes puestos, sacó una porción de hierbas, las metió en un pequeño molinillo y las pulverizó hasta convertirlas en un polvo fino. Después, vertió el polvo del pico en una botella pequeña. Procesó las hierbas restantes de la misma manera. Asintiendo con satisfacción, una luz verde emanó de sus manos. Tomó una cuchara y, en un orden específico, vertió las hierbas en polvo en una olla pequeña para calentarlas y removerlas. Tras removerlo, los materiales del recipiente se evaporaron a una velocidad increíble, dejando solo unos pocos mililitros de líquido. Rayane vertió esto en un frasco vacío y extrajo la mezcla con una pequeña jeringa. Midoriya, a quien Rayane le había administrado anestesia al despertar, ya no sentía mucho dolor, solo un ligero entumecimiento. Su rostro se contrajo. ¿Doctor Rayane está seguro de que una poción hecha con un método tan rudimentario puede curarme? El hecho de que la jeringa fuera de tamaño normal fue un alivio, pero dejando de lado el equipo simple, los ingredientes por sí solos eran difíciles de aceptar para cualquier persona normal. ¿Te imaginas la sensación de un calamar negro gritando frente a ti mientras lo muelen vivo, lo convierten en tinta negra y lo inyectan en tu cuerpo? No te preocupes, como yo te causé la lesión, tengo que hacerme responsable de tu cuerpo, dijo Rayane con total seguridad. Doctora Rayane, lágrimas de gratitud corrieron por el rostro de Midoriya. Aunque fue él quien obstinadamente llevó su cuerpo a este estado, ella decía que asumiría la responsabilidad. Es una diosa de verdad. Midoriya apretó los dientes y observó cómo Yoshikage Kira le quitaba las vendas del brazo, luego vio cómo el líquido negro azabache era inyectado en su vena. Pasaron 2 minutos. Midoriya dejó escapar un suspiro de alivio. Su cuerpo no parecía presentar ninguna reacción adversa. El efecto de la anestesia desapareció gradualmente y Midoriya sintió que podía controlar su brazo de nuevo. Intentó mover los dedos primero. Al ver que respondían, cerró el puño y descubrió que su mano también podía moverse. Doctora Rayane, mi brazo puede moverse. Midoriya sonrió encantado. Intentó usar el brazo para incorporarse, pero no pudo apoyarse. Su cuerpo se inclinó hacia un lado y terminó con la cara pegada a la cama, mirando de reojo a Kira y a los demás. ¿Por qué pasa esto? Midoriya giró la cara para mirar su brazo izquierdo, que estaba descolocado. Vio que había ignorado todos los huesos y articulaciones, como si fuera la extremidad de un molusco. Su palma estaba doblada 180 grados hacia atrás, mirando hacia él, y su brazo estaba curvado como el tentáculo de un pulpo. La sonrisa de Midoriya se congeló. ¿Rayane? Kira se giró en silencio para mirarla. Ese brazo, que parecía haber sido invadido por un parásito, era obra suya. Necesitaba darles una explicación a él y a Midoriya. Rayane tosió con torpeza. Probablemente sea porque los ingredientes no eran lo suficientemente viejos, o tal vez el equipo no estaba esterilizado. La poción no surtió el efecto deseado. ¿Me estás tomando el pelo con mi vida?
En ese momento, Rayane, con su expresión ligeramente tímida y coqueta, no era un ángel a los ojos de Midoriya. Era un demonio, una bruja. Incluso Ricardorigoro parecía preocupada. Sin esta poción, solo tendríamos que operarte para extraer los fragmentos de hueso y te habrías recuperado, con algunos efectos secundarios persistentes como mucho. Pero ahora, aunque Ricardorigoro sabía que los métodos de Rayane eran un poco caóticos, nunca había hecho nada realmente fuera de lugar. En cada ocasión, había logrado curar a la paciente de una manera que superó sus propias expectativas. Por eso tenía mucha confianza en ella. Pero ahora se alegraba un poco de que All-Might no estuviera allí. Si su sucesor se arruinaba por la imprudencia de la nieta, jamás podría soportar el golpe. ¿De verdad es imposible sanar? Yoshikage Kira notó de repente que, aunque Rayane tenía una expresión de disculpa, en realidad ocultaba una sonrisa pícara. Se le ocurrió una idea. Se acercó, tomó el brazo izquierdo de Midoriya, que parecía desuesado, y comenzó a examinar su cuerpo con Amon. ¿Tendré que vivir toda la vida con este brazo largo y flexible? La desesperación de Midoriya no duró mucho, pues ya había empezado a considerar las aplicaciones de combate de semejante extremidad. Está bien. La lesión de Midoriya puede curarse, oyó decir de repente a Kira. Midoriya, que acababa de concluir que este nuevo brazo podría ser mejor en una pelea real, se desanimó de repente. Hundió la cabeza en la manta con una sonrisa irónica. Si se puede curar, ¿por qué me siento un poco decepcionado? Mi Amon puede transmitirse a través de seres vivos, incluidos los huesos. Pero en circunstancias normales, los huesos son una sola pieza sólida. Incluso con Amon, lo máximo que puede hacer es fortalecerlos. Pero Midoriya es diferente. Kira, un poco desconcertado por la falta de entusiasmo de Midoriya, continuó. Tiene una fractura conminuta y su brazo se mueve como un molusco. Cuando mi Amon recorre su cuerpo, actúa como una fuerza magnética, reconstruyendo los fragmentos de sus huesos en su posición original. Mientras los huesos se reintegren, el brazo de Midoriya ya no se torcerá, ¿verdad?, le preguntó Kira a Rayane. Suspiró con un dejo de decepción, pero aún así dijo. La poción tiene un límite de tiempo. Se la inyectaron directamente en la vena, así que se extendió rápidamente. Pero si la hubiera bebido, el efecto solo habría durado unos minutos antes de que volviera a la normalidad. Con razón no le preocupaban los efectos secundarios permanentes. Era un efecto temporal. Espera, ¿no es eso como una poción especial de videojuego? ¿Puede hacer pociones con diferentes efectos? Midoriya, empiezo ahora. Al ver a Midoriya sentir, Kira le agarró el brazo sin dudarlo. Tras un breve destello de luz, el resplandor del Amon se atenuó, hundiéndose profundamente en el cuerpo de Midoriya. En un lugar invisible, los fragmentos óseos del cuerpo de Midoriya flotaban como peces en su brazo retorcido. De repente, una onda dorada de Amon apareció en la oscuridad. Bajo la guía de Amon, los numerosos fragmentos, como si hubieran encontrado a su líder, comenzaron a regresar ordenadamente a su hogar original. En el camino, fragmentos familiares se unían, formando pequeños grupos. Al final, sus grupos se fueron haciendo cada vez más grandes hasta convertirse en un todo único, estrechamente conectado e inseparable, que regresaba una vez más a su lugar. La negra calamidad, bajo la luz dorada, desapareció gradualmente, refugiándose en un rincón profundo. Su hogar fue reconstruido, recuperando su forma estilizada, como la de un castillo. Después, los demás dejaron de mirarlos con extrañeza. Estas personas, antes errantes, fueron nuevamente aceptadas por el mundo. Aunque las calamidades seguían apareciendo de vez en cuando, siempre permanecieron unidos. Desde lo más profundo de su corazón, agradecieron el impacto que este movimiento tuvo en su mundo. Por eso, lo llamaron el movimiento de la reunión. Capítulo 134. Avance inesperado. Midoriya flexionó el brazo.
Sus sólidos bíceps se abultaron, mostrando el físico esbelto y poderoso que había desarrollado tras largas horas de entrenamiento. Tras tratar sus fragmentos de hueso, Recovery Girl le dio un beso apasionado. Quizás porque su brazo se había convertido temporalmente en un tentáculo, no tenía las cicatrices que Recovery Girl había mencionado antes. Pero por alguna razón, al ver su brazo totalmente recuperado, Midoriya tuvo la sensación de que, si cumplía ciertas condiciones, podría convertirlo nuevamente en un tentáculo como ese. Suspiro. Midoriya, aunque te salvaste de todas las consecuencias de tus heridas gracias a la imprudencia de Rayane, dijo Recovery Girl significativamente, debes saber que si sigues sin controlar tu don, tarde o temprano destruirás tu cuerpo. Quizás porque Kira estaba presente, no habló más claramente. Midoriya asintió con fuerza. Entiendo. Kira miró su reloj. Habían pasado 20 minutos desde que Uraraka y los demás se marcharon. Su partido contra Iida debería empezar pronto. Como Midoriya está bien ahora, me iré, dijo Kira, dirigiéndose a la puerta. Representante de la clase, gritó Midoriya de repente. Sé que esto es grosero con Iida-kun, pero sé que no es rival para ti. Kira se detuvo. ¿Y? En tu combate contra Todoroki-kun, quiero que lo des todo, dijo Midoriya, cabizbajo y con los puños apretados. Todoroki-kun usó su fuego en su combate contra mí, pero sé que aún no ha resuelto su conflicto interno. Creo. Kira lo interrumpió. Midoriya, ¿sabes lo que dices? Solo quiero ganar. ¿Qué beneficio me aporta enfrentarme a un oponente más poderoso? Por primera vez, Izuku Midoriya no bajó la cabeza al encontrarse con la mirada de Kira. Sus ojos brillaban con fuerza, como un cielo lleno de estrellas esperanzadoras. Porque quieres ser un héroe y la esencia de ser un héroe es meterse en los asuntos de los demás. Kira, has vuelto, tu partido es el siguiente. Denki Kaminari, con palomitas y refresco que había comprado en los puestos del curso de administración, saludó a Kira mientras se atiborraba. Kira se sentó a su lado y, con naturalidad, agarró unas palomitas. Parece que no llegó tarde. Uraraka, que no había estado prestando mucha atención a los partidos, escuchó la voz de Kira y se giró para preguntar, representante de clase, ¿Deku-kun está bien? Kira guardó silencio un momento. El brazo de Midoriya se había recuperado, eso era un hecho. Pero al mirarlo, sintió que el espacio alrededor de su antebrazo estaba ligeramente distorsionado. No el brazo en sí, sino el espacio. Yoshikage Kira no compartió esta observación con nadie. Ah, Midoriya está bien. Quizás vuelva pronto. Bien. Uraraka dejó escapar un largo suspiro de alivio y lo animó. Representante de la clase, tú e Iida-kun tienen que dar lo mejor de sí en el próximo combate. Uraraka, Midoriya e Iida eran uno de los grupos más unidos de la clase. No tenía favoritos. Kira asintió y de repente preguntó, ¿a dónde fue Iida? En la sala de espera, después de beber una botella de aceite de motor para reponer su energía, Iida dejó escapar un eructo sabroso y su estado de ánimo se volvió pesado. A sus ojos, Yoshikage Kira era un oponente formidable. Aunque nunca había demostrado su verdadera fuerza, siempre transmitía una sensación de seguridad, haciéndote creer que era más de lo que parecía. Siendo sincero, Iida no estaba muy seguro de poder ganar. Por el honor de mi familia, y para no avergonzar a mi hermano, debo lograr un buen resultado, juró Iida. No mancharía el nombre de su hermano, Ingenium. De repente, el cuerpo de Iida empezó a vibrar intensamente, como un teléfono en silencio. Sacó el teléfono del bolsillo y contestó la llamada. Sí, madre, Kira-kun está ocupado, así que mi partido se ha retrasado. ¿No se trata de eso? ¿Qué le pasa a mi hermano? El asesino de héroes.
En ese momento, las ovaciones en el estadio estallaron para el chico de cabeza negra que todavía estaba en el escenario, Fumikage Tokoyami. En su combate contra Ibara Shiozaki, aprovechó con entusiasmo el momento en que ella se agarró el pecho con dolor, usando a Sombra Oscura para atrapar a la indefensa Ibara y arrojarla fuera del ring. Felicitemos al chico con cabeza de cuervo, Fumikage Tokoyami, y a su mascota, Dark Shadow, por su victoria. El próximo enfrentamiento será Kira de la Curso del Héroe contra Idea de la Curso del Héroe. Present Mic recibió un mensaje del personal. Guardó silencio un momento y luego suspiró. Tenemos un avance repentino. Debido a circunstancias imprevisibles, el concurrente Tenya Idea ha decidido retirarse de la competencia. Su oponente, Yoshikage Kira, pasará directamente a la siguiente ronda. Todo el estadio empezó a murmurar. Estaba a solo unos pasos de la victoria. ¿Por qué habría decidido retirarse? ¿Qué habría pasado? Afuera del estadio, el rostro de algunos apostadores cambió. Una competencia tan grande como el Festival Deportivo de la UA seguramente tendría apuestas clandestinas. Muchos lugares habían abierto cuotas sobre la clasificación final de los concursantes. Cada año, muchas casas de apuestas conseguían hacerse con algunos datos internos de los estudiantes de la UA. El ganador final siempre era uno de los pocos. Controlaban las probabilidades para que, ganara quien ganara, obtuvieran beneficios. Pero nadie hubiera esperado jamás que un concursante se retirara a mitad del torneo, y mucho menos uno de los favoritos para ganarlo todo. Algunas de las casas de apuestas más pequeñas ya empezaban a empacar y a irse. Era imposible que pudieran pagar una sorpresa tan grande. La expresión de Yoshikage Kira cambió. Si Ida hubiera usado el movimiento de la batalla de caballería, no estaba seguro de poder esquivarlo. Con la personalidad normalmente seria de Ida y su orgullo de caballero, jamás se retiraría de un combate. Pero lo hizo. Esto le dio a Kira un mal presentimiento. ¿No me digas pasó algo? Bakugo estaba molesto porque Kira estaba recibiendo un pase libre, la irritación era evidente en su rostro. A su último oponente, Eijiro Kirishima, por otro lado, no pareció importarle en absoluto. Alegremente, le pasó un brazo por los hombros a Bakugo. ¿Qué pasa? ¿Te molesta que Kira haya conseguido una victoria tan fácil? ¿O simplemente estás cansado de nuestra larga pelea? En el combate entre Bakugo y Kirishima, aunque Kirishima había perdido, fue solo tras una prolongada batalla de varios minutos de ataque y defensa, donde perdió por agotamiento y por no poder mantener su don. El combate les había ganado a ambos el respeto de todo el público. Kirishima era optimista. No le importó la derrota y ya había empezado a animar a su oponente. No te preocupes, Bakugo, estoy seguro de que puedes ganar, ya sea contra Kira o Todoroki. Después de todo, tú eres quien me venció, jajaja. Al escuchar la risa cordial de Kirishima, Bakugo giró la cabeza, molesto, y miró hacia Soto Todoroki. Aunque no lo admitiera, en el fondo, siempre había considerado a Todoroki su mayor rival en la clase. Ahora que había desbloqueado su fuego, era aún más problemático. Ya había empezado a pensar en cómo lidiar con su don de hielo y fuego. Todoroki no miraba a Bakugo. Su mirada estaba fija en Yoshikage Kira, quien tenía una expresión similar y serena. Lentamente levantó el dedo índice frente a él. Solo puede haber un ganador entre nosotros, recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal este lo ha robado, y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 135, Todoroki contra Kira. Ya lo he dicho antes. Si me topara contigo, ganaría. Soto Todoroki estaba frente a Yoshikage Kira, con una expresión tranquila y llena de espíritu de lucha. Antes de que el festival de deportes siquiera hubiera comenzado, Todoroki le había declarado la guerra a Kira en la sala de espera, prometiendo derrotarlo. Habían pasado varios días desde su última batalla, y Todoroki aún no había tenido la oportunidad de vengar su derrota anterior.
Pero ahora, en este festival deportivo, por fin lo enfrentaba cara a cara. Tenía que ganar. Tienes razón. Tu fuerza es impresionante, Todoroki-kun. Y es aún mayor ahora que puedes usar tu fuego. No creo que tenga muchas posibilidades de ganar. Para sorpresa de Todoroki, Yoshikage Kira admitía que era más fuerte. Al principio no tenía muchas esperanzas, y ya estoy bastante satisfecho con quedar entre los 4 primeros. Pero Kira pensó en lo que le había dicho Midoriya y soltó una risa irónica. Alguien me pidió que te sacara de ese estado por completo. Así que no pienso entregarte esta victoria. Kira no había tenido intención de acceder a la petición de Midoriya. Pero al mirarse el brazo, vislumbró vagamente un ojo gigante en el vacío. De repente, la cabeza le dio vueltas y sintió una voz en el fondo de su mente que cantaba, acércate, acéptalo, acéptalo. Por alguna razón, como si estuviera poseída, Kira había aceptado. ¿Qué quieres decir? Todoroki frunció el ceño. Hagamos una apuesta, dijo Kira, ignorando su pregunta. Apuesto a que, usando tu fuego, eres más débil que antes. ¿Y a qué ganaré este combate? En cuanto a lo que está en juego, apostemos 10.000 yenes. El don de Todoroki era mitad frío, mitad caliente. Cuando abusaba de su habilidad de hielo, la diferencia de temperatura en su cuerpo se hacía demasiado grande y su lado derecho comenzaba a congelarse, ralentizando sus movimientos. Pero si usaba su fuego para regular su temperatura, ese efecto secundario desaparecía casi por completo. La capacidad de usar tanto hielo como fuego sin inconvenientes, esa era el arma estratégica que Endeavor había creado para superar a All Might, Soto Todoroki. Al escuchar las palabras de Kira, Todoroki las encontró completamente absurdas, casi risibles. En su mente, controlar su fuego lo hacía más del doble de fuerte. ¿Estás bromeando, Kira-san? Ese chiste no tiene mucha gracia, dijo Todoroki frunciendo el ceño. ¿O planeas usar conmigo el mismo truco que usaste con Kaminari-san? No caeré en una trampa tan insignificante. En su combate anterior, Kira había usado tácticas verbales con Kaminari, haciéndole creer que podía ganar si usaba toda su electricidad. Todos conocían el resultado, su descarga a máxima potencia solo había logrado herir levemente a Kira. Puedes intentarlo, dijo Kira con una sonrisa ilegible. Bien, nuestros dos concurrentes están listos. Por un lado, Todoroki, del curso de héroes, quien ha avanzado en la clasificación con fuerza pura y absoluta. Por el otro, Kira, del curso de héroes, quien ha llegado hasta aquí con una suerte arrollante. ¿Continuará la buena fortuna de Kira en este combate? A ver. 3, 2, 1 comienza. En cuanto se dio la señal, Todoroki presionó la mano contra el suelo. La temperatura del escenario se desplomó, y en un instante, una serie de pilares de hielo salieron disparados hacia Yoshikage Kira. Dijo que no caería en la trampa, pero ya mordió el anzuelo. Kira no temía a estos pequeños pilares de hielo, podían romperse con suficiente fuerza. Lo que más temía era que Todoroki se lanzara con todas sus fuerzas y creara al instante un iceberg que cubriera la mitad de la arena. Incluso si Kira pudiera usar a Amon para crear un espacio donde pararse, sería extremadamente problemático. Kira cubrió su puño con Amon, se inclinó hacia adelante y con un gruñido de esfuerzo, lanzó un puñetazo. Amon a toda marcha. La imparable ola de hielo que se había extendido por el escenario se rompió instantáneamente en deslumbrantes cristales de hielo ante Kira, brillando bajo la luz del sol. Todoroki lo notó, el ataque de Kira fue poderoso, pero hubo un breve momento de rigidez después de que lanzó el golpe. Frunciendo el ceño, Todoroki cambió de postura. Corrió, se agachó y se pasó la mano por la pantorrilla. Al detenerse, una serie de pilares de hielo surgieron de 3 o 4 direcciones diferentes, todos convergiendo hacia Kira. ¿Realmente no te rindes, verdad, Todoroki-kun? Kira suspiró.
Metió la mano en el montón de hielo que acababa de romper, agarró la punta afilada de un fragmento saliente y, con la mano protegida por Amon, rompió con fuerza una lanza de hielo cónica. Como un general experimentado, Kira manejó la lanza de hielo infundida con Amon, barriendo los pilares de hielo que Todoroki le envió y revelando a su oponente de rostro frío en el otro lado. El mismo truco no funcionará conmigo 2 veces, Todoroki-kun. Con eso, Kira adoptó una postura de lanzamiento y lanzó la lanza de hielo. La lanza, envuelta en Amon dorado, salió disparada por los aires y, en un abrir y cerrar de ojos, estuvo justo frente a Todoroki, solo para ser bloqueada en el último segundo por un muro de hielo erigido a toda prisa. ¡Qué lástima! Si hubiera convertido esa lanza de hielo en una bomba ahora mismo, Todoroki ya estaría derrotado. Una gota de sudor frío resbaló por la mejilla de Todoroki. Si hubiera sido una fracción de segundo más lento, ¿le habrían perforado la cabeza? Como pensaba. Kira es mucho más difícil de tratar que Midoriya. No te distraigas, Todoroki con Kira, envuelta en Amon, cargó hacia él. Golpe de Amon. Todoroki saltó hacia atrás, pero el puño que pensó que se quedaría corto de repente se extendió, golpeándolo directamente en la nariz y enviándolo a volar. El borde del rin estaba justo detrás de él. Su reacción fue increíblemente rápida. Mientras daba vueltas en el aire, creó una corriente de hielo bajo sus pies, formando una pared de hielo ovalada. Giró su cuerpo, se deslizó sobre el hielo como un surfista y aterrizó al otro lado de la arena. Eres un corredor rápido, ¿verdad, Todoroki-kun? Sigamos la sonrisa que se dibujó en el rostro de Kira le provocó un repentino escalofrío a Todoroki. Después de eso, Todoroki se volvió extremadamente cauteloso. Cambiaba constantemente de posición, tanteando con pilares de hielo, pero sin encontrar una oportunidad decisiva. De hecho, las lanzas de hielo que Kira lanzaba sin parar lo pusieron a la defensiva varias veces, una de las cuales casi le atravesó la cabeza. En poco tiempo, una gruesa capa de hielo se había formado sobre la mitad derecha del cuerpo de Todoroki. ¿Realmente tengo que usar mi fuego? Después de su combate con Midoriya, Todoroki se encontró con su padre, Endeavor. Se había reído de Todoroki, hablando sin parar de lo rudimentario que era su uso del fuego, y le había dicho sin rodeos que se uniera a su agencia para su trabajo-estudio. Lo pensaré, Todoroki no se había negado rotundamente. Para Endeavor, esto era prácticamente un acuerdo, simplemente era demasiado orgulloso para decirlo. Pero eso no era lo que Todoroki pensaba. Estaba realmente en conflicto. Aunque ya no rechazaba su fuego, seguía resistiéndose a usarlo. Yoshikage Kira observó cómo la escarcha volvía a cubrir el hombro de Todoroki y frunció el ceño. Con sus ataques ineficaces, ¿de verdad Todoroki no iba a usar su fuego? Una extraña ira brotó repentinamente en Kira. Podría usarla en su combate contra Midoriya, pero se niega a usarla en su combate contra mí. Para Todoroki, podría haber sido una cuestión de principios. Pero para Kira, sus acciones eran una burla a cierta gran existencia. Kira sintió que su estado actual no era el adecuado. Era como si lo impulsara un ritmo febril. Pero se obligó a no pensar en ello y atacó a Todoroki. Vamos, dame un poco más de emoción. Capítulo 136. El defecto. Al ver a Kira abalanzarse contra él con una sonrisa, un extraño escalofrío recorrió la espalda de Soto Todoroki. Pero no le prestó atención. Al fin y al cabo, veía a cierto rostro malvado rugiéndole a Midoriya casi a diario, simplemente suponía que así era Kira cuando entraba en combate. Además, comparado con el detestable rostro envuelto en llamas de su padre, el de Kira estaba muy lejos. Yoshikage Kira sacó con naturalidad otro trozo de hielo de la arena congelada, le dio forma de lanza y se la lanzó a Todoroki sin siquiera apuntar. Pero la intuición de Todoroki le gritó, «Esta lanza me va a dar». El primer instinto de Todoroki fue bloquearlo con hielo,
pero cuando sus dedos se crisparon, de repente se dio cuenta de que su mano derecha estaba cubierta de escarcha. Damas y caballeros, en este combate, se ve la verdadera fuerza de Kira como se esperaba del presidente de la clase de héroe, incluso alguien tan poderoso como Todoroki está siendo impulsado por toda la arena Present Mac. Al ver la mirada de disgusto de Endeavor desde las gradas, cambió rápidamente de tono. Pero ahora, Todoroki ha desatado una vez más las llamas que destruyeron el escenario en su combate anterior. ¿Será el vencedor final Todoroki, con su hábil uso del hielo y el fuego, o Kira, que sigue dándonos sorpresas? Esperemos y veré. En ese momento, Bakugo apretaba los puños, con el rostro lleno de emoción. Como pensaba, ese bastardo de Kira es fuerte y ese bastardo de Todoroki es aún más fuerte. Kirishima estaba a punto de intentar consolarlo, pero entonces escuchó a Bakugo continuar con una risa maniática. Esta es la única manera, la única forma en que ustedes dos son dignos de ser asesinados por mí. Como era de esperar, pensó Kirishima, poniéndose a sudar frío, este tipo es un adicto total a las batallas. Al ver la lanza de hielo acercándose, tan cerca que podía sentir la punta fría presionando su párpado, Todoroki instintivamente extendió su mano izquierda. Un torrente de fuego estalló, como un pequeño dragón de fuego invencible, y derritió al instante la lanza que Kira había lanzado. Así que después utilizó su fuego. Todoroki no estaba seguro de lo que sentía en ese momento. Era como si una barrera en su corazón se hubiera roto y ya no pudiera cerrarse. Incluso el fuego que había resistido durante tanto tiempo ahora se sentía natural en sus manos, como si nunca lo hubiera abandonado. El avance de Yoshikage Kira se detuvo por un momento para evitar el impacto de las llamas, y luego se lanzó desde la derecha para atacar a Todoroki. Sin embargo, Todoroki no se limitaba a lanzar llamas frente a él, ni a usar solo fuego. Blandió su brazo derecho en un arco ascendente, y en un instante, una pared de hielo antiguo e inderretible se alzó, apuñalando a Kira. Tras obligar a Kira a retroceder, Todoroki se recompuso. Kira, dijo con calma, antes dijiste que sería más débil si usaba mi fuego. No lo creo. Acepto tu apuesta. Aunque Todoroki no compartía la filosofía de Endeavor, no podía negar el poder de su don. No tenía debilidades y se adaptaba perfectamente a cualquier situación de combate. ¿Aún no lo entiendes, Todoroki-kun? Yoshikage Kira se mordió la lengua, obligándose a mantener la calma. Se lamió una gota de sangre de la comisura de la boca, un tinte carmesí tiñó sus pupilas. Sonrió y volvió a atacar a Todoroki. La debilidad de la que hablaba eres tú. Todoroki erigió al instante un muro de hielo frente a él, bloqueando la visión de Kira. Rápidamente creó una plataforma de hielo bajo sus pies, lo que le permitió observar a Kira desde arriba mientras sujetaba su muñeca izquierda con la mano derecha y desataba un torrente de fuego. La expresión de Kira no cambió. Calculó con precisión el momento del ataque de Todoroki, rodó para esquivar las llamas y, con el cuerpo envuelto en Amon, cargó directamente a través de la ola de calor hacia la plataforma de Todoroki. ¡Qué rápido! Todoroki veía claramente cada movimiento de Kira, pero cada vez que levantaba la mano para desatar fuego o hielo, sentía que el ritmo era demasiado lento. No solo no logró detener el avance de Kira, sino que también terminó oscureciendo su propia visión. ¿Cuál es el problema? No debería tener debilidades ahora que uso mi fuego. Al ver que Kira estaba casi encima, Todoroki apretó los dientes y creó un muro de fuego frente a él. Al mismo tiempo, una pared de hielo vertical se elevó desde sus pies, cortando las llamas como un cuchillo afilado. Antes de que Todoroki pudiera siquiera respirar aliviado, una figura dorada emergió de entre las llamas. Una mano, que brillaba con Amon, lo agarró del cuello y lo arrojó al suelo. Kira percibió con intensidad que los dedos de Todoroki seguían intentando moverse. Hizo girar el Amon en la otra palma, amasándolo hasta formar una esfera espiral, y lo estrelló contra la piedra justo al lado del rostro de Todoroki. Amon Rasengan. Volaron piedras.
Varios cortes superficiales aparecieron en el rostro de Todoroki. Su rostro se contrajo al comprender la advertencia de Kira. Si no se rendía, el siguiente puñetazo le apuntaría a la cara. Me rindo. La voz de Present Mac resonó por el estadio. ¡Qué duelo tan increíble! Kira es el ganador, es el primero en avanzar a la ronda final. Al oír esto, Todoroki, sorprendentemente, no sintió mucha frustración. Fue más bien una sensación de alivio. Después de que Kira lo soltara, se frotó el cuello y dijo con frialdad, admito que ganaste. ¿Pero puedes decirme qué hice mal? No creo ser mucho más débil que tú. En cuanto lo soltó, Kira le dio la espalda. Su voz era un poco débil, pero aún tranquila, como si se tratara de otra pelea. Te lo dije, ¿no? Después de que empezaste a usar tu fuego, tu mayor defecto eras tú mismo. Kira no dio más detalles. Arrastró su cuerpo hacia la salida. Una voz cansada llegó a Todoroki. Y recuerda, me debes 10.000 yenes. Todoroki se quedó allí, atónito. De repente recordó la escena de la simulación de combate cuando Kira lo derrotó. Él había estado igual entonces, dejándolo con solo una frase tras su victoria. El momento en que estás más cerca de la victoria es también el momento en que eres más vulnerable a la derrota. De repente, Todoroki sintió que el aire a su alrededor se calentaba. Un par de piernas poderosas aparecieron ante él. Levantó la vista y vio a su padre, Endeavor, el hombre al que una vez había odiado. ¿Sabes por qué perdiste?, preguntó Endeavor, sin esperar respuesta. Porque tu dominio del fuego es demasiado rudimentario. Puede que no te hayas dado cuenta al alternar entre hielo y fuego, pero cualquiera con un poco de experiencia podría ver que tus transiciones no fueron nada fluidas. Tu oponente simplemente aprovechó la oportunidad. Entonces, si hubiera usado mi fuego desde el principio, no habría perdido, dijo Todoroki, con la mirada impasible. ¿Es eso lo que intentas decirme? Todoroki esperaba una respuesta afirmativa de su insensible padre. Pero para su sorpresa, su padre miró la espalda de Kira, que se alejaba, y dijo con expresión sombría, si se tratara de cualquier otro oponente, diría lo mismo. Pero este compañero tuyo parece haber sido manchado por algo que no debería haber tocado. Algo que no debería haber tocado, repitió Todoroki, sorprendido. También volvió la mirada hacia Kira. Aunque el estadio estaba lleno de vítores entusiastas, al mirar la espalda de Kira, solo pudo ver un caos de líneas negras. De repente, Todoroki sintió un frío glacial, como si lo hubieran sumergido en un sótano helado. Capítulo 137. Lord Manoma decide reflexionar sobre su vida. Kazuki Bakugo, por alguna razón, estaba completamente enardecido. En su combate contra Fiomeke Tokoemi, se mostró abrumadoramente agresivo, presionándolo sin descanso. A ojos de los demás, Sombra Oscura, casi imbatible gracias a su capacidad para luchar tanto a corta como a larga distancia, era completamente incapaz de utilizar su fuerza. Tras una serie de persecuciones y palizas, Tokoyami, al igual que Todoroki antes que él, fue inmovilizado por Bakugo y obligado a rendirse. ¿Por qué la sombra oscura de Tokoyami esquivaba tanto?, preguntó Mineta con incredulidad. ¿De verdad Bakugo es tan fuerte que ni siquiera puedes acercarte a él? Midoriya se sentó a un lado, en silencio. Tras haber colaborado con Tokoyami en la batalla de caballería, sabía que Sombra Oscura tenía una debilidad fatal, el miedo a la luz. Cuanto más brillante era la luz, menos poder podía ejercer, sobre todo contra destellos repentinos. Parece que Bakugo ya ha descubierto esa debilidad. Las explosiones de sus palmas eran como una ráfaga de petardos, los destellos ininterrumpidos de luz y las explosiones conmocionantes aterrorizaban a la bestia de la oscuridad, impidiendo que Tokoyami usara su verdadera fuerza. En medio de su furia, Bakugo mantuvo la calma. Con una ventaja absoluta, avanzó a la final, donde lucharía contra Yoshikage Kira por el campeonato. Tras la curación de sus heridas, Midoriya regresó al estadio justo a tiempo para encontrarse con Tenya y Ida,
quien corría a toda prisa. Iida mostró una expresión de sorpresa, pero no le dijo nada a Midoriya y abandonó la escuela sin decir palabra. Solo al regresar a las gradas, Midoriya se enteró de la repentina retirada de Iida. Reprimió la inquietud y observó el partido entre Kira y Todoroki en su totalidad. Quedó asombrado por la agudeza de Kira y contuvo la respiración durante los momentos de peligro de Todoroki. Cuando vio a Todoroki finalmente desatar su furia bajo presión, seguido del rostro sonriente de Kira, sintió de repente un escalofrío recorrer su cuerpo, una sensación de pérdida, como si algo lo hubiera abandonado. Fue una sensación indescriptible, como si le faltara una parte del don que All Might le había otorgado, un poder oscuro y frenético. Justo cuando la idea de preguntarle a All Might sobre ello cruzó su mente, el poder regresó silenciosamente a su cuerpo, fundiéndose de nuevo con el océano de su fuerza. Para asegurar que Bakugo tuviera suficiente resistencia para su último partido contra Kira, se le dio un descanso de 20 minutos después de las semifinales. El personal médico le realizó un chequeo completo. Kira también se hizo un chequeo, pero los resultados solo mostraron lesiones menores que sanaron con unas pocas respiraciones, sin necesidad de intervención médica. Bakugo no aprovechó este tiempo para descansar. En cambio, subió a la sección de clase 1A de las gradas. ¿Deku te acabas de curar y ya estás viendo los partidos? ¿Tienes ganas de morir o algo así? Al ver a Midoriya, el rostro de Bakugo se agrió al instante. Metió las manos en los bolsillos, pateó la espinilla de Kirishima y dijo con impaciencia, «Oye, ¿dónde se ha metido ese cabrón de Kira? ¿Vio mi partido?» Kirishima, indiferente a su rudeza, dijo con una sonrisa, «El señor Aizawa llamó a Kira-kun hace un rato. No tuvo tiempo de ver tu partido. Probablemente esté en la sala de espera ahora». «¿Y qué hay de mitad y mitad? ¿A dónde se fue?» Esta vez, Asido le respondió, «Su padre se llevó a Todoroki-kun. Puede que vuelva pronto». «En serio me acabo de enterar hoy de que el padre de Todoroki es Endeavor», dijo Kaminari, inclinándose emocionado. «Es el héroe profesional número 2, no está al nivel de All Might, pero sigue siendo un viejo súper intenso». Bakugo no tenía ningún interés en oír nada de esto. Estaba empezando a enfadarse. Apretó los dientes y soltó, «La gente que quería que viera este partido ni siquiera está aquí. Jajaja, genial, son todos geniales». Al ver a Bakugo alejarse como un matón común, la animada charla se apagó al instante. Los pocos que habían hablado intercambiaron miradas y se encogieron de hombros. El próximo oponente de Bakugo es Kira. Parece que no puede esperar. Todos, se terminaron las vacaciones y llegó el momento que todos esperábamos, seguro de que están tan ansiosos como yo por ver quién se llevará la corona. Present Mic le entregó el micrófono al recién llegado Sota Aizawa. Preguntemos al profesor de la clase 1A, Sota Aizawa, su opinión. No exagero decir que el festival deportivo de este año ha sido el escenario de la clase 1A del curso de héroes. ¿Cuál es la diferencia entre tener experiencia real en combate y no tener tanta experiencia? La clase 1B. Una vena palpitaba en la frente de Tetsutetsu. ¿Ese Mick tiene una boca sucia? ¿Acaso le encanta tocar las llagas de la gente o qué? Tiene razón. Somos basura. De los que no se reciclan. Mick no se equivocaba, dijo Pony Tsunetori, la chica estadounidense que hablaba japonés con fluidez, como si hubiera descubierto el sentido de la vida. Se ajustó el cuerno roto en la cabeza y miró a Tetsutetsu con la mirada perdida. Y tú, el que recibió un golpe en la nariz con un cuerno, sí que eres un idiota. ¿Qué dijiste? ¿No te lo expliqué claramente? Fue ese bastardo de Yoshikage Kira quien me tendió una trampa. Itsuka Kendo miró al chico rubio a su lado y bromeó, hablando de gente mal hablada, también tenemos a uno de esos aquí, ¿no? Por un instante, Neito Monoma no dijo nada provocador. Apoyaba la cabeza en la mano, con aire de filósofo. Dime, dijo de repente, ¿crees que sería vergonzoso si nos rindiéramos ahora? ¿Por qué dices eso?
No es propio de ti en absoluto. Tetsutetsu giró la cabeza con incredulidad. No me importa lo que pienses, nunca me rendiré, pase lo que pase. Tetsutetsu, mira el panorama general. Enfrenta los hechos. En nuestro primer enfrentamiento con la clase A, perdimos. Fue una derrota aplastante. No había rastro de desánimo en el rostro de Neito Monoma. Apoyó la barbilla en las manos y dijo con una sonrisa segura, pero no hay de qué preocuparse. Esto es solo el principio. Perdimos porque no tenemos experiencia real en combate, ¿verdad? Entonces, comparémonos de nuevo cuando estemos en la misma línea de salida que la clase A. Estamos lejos de nuestro límite. Dicen que un hombre de verdad no llora con facilidad. Tetsutetsu se secó una lágrima de emoción. Monoma dijo con voz ronca, nunca supe que eras un hombre de verdad. De acuerdo, yo, Tetsutetsu, haré esta promesa hoy. Si quieres derrotar a la clase B, espera, no, a la clase A, cuenta conmigo. Monoma sonrió y no dijo nada. Ser completamente aniquilados en este festival deportivo fue un duro golpe para la clase 1B. Muchos habían perdido la confianza. Al igual que Pony Tsunetori, habían aceptado en su corazón que la clase B era inferior a la clase A. Nadie había refutado siquiera los comentarios sarcásticos de Mick. Esto hizo que Monoma se sintiera increíblemente frustrado. Había aprendido una cosa de este fracaso: las capacidades de una persona tienen sus límites. No, no era eso. Durante la batalla de caballería, cuando Bakugo lo perseguía, varios equipos de la clase B, tras perder sus propios puntos, no fueron a por la clase A. En cambio, lo persiguieron a él, el blanco fácil. Y ni siquiera lograron obtener sus puntos, simplemente se los entregaron a Bakugo. Sí, fue una batalla campal. Era comprensible actuar en beneficio propio. Pero habían acordado una estrategia de antemano. Que los traicionaran así fue desalentador. No fue hasta que vio pelear a Bakugo, Kira, Todoroki y Midoriya que Monoma comprendió. La clase B necesitaba un modelo a seguir. Necesitaban a alguien cuya fuerza pudieran reconocer desde el fondo de sus corazones. Comprendió que solo era un conspirador. Aunque los demás fingieran estar de acuerdo, en privado, no les importaría chismear sobre el tipo que solo podía robar los dones ajenos. Y así, Monoma tomó una decisión. Apoyaría no apoyaría, sino que nutriría. Cultivaría un alma para la clase 1B. Antes de siquiera pensar en enfrentarse a la clase A, debían estabilizar sus propias filas. No podía haber más traidores. El apasionado y varonil Tetsutetsu era perfecto para ser ese líder, alguien capaz de unir a la clase B. Al mirar a Tetsutetsu, un sentimiento de disculpa repentinamente brotó en el corazón de Monoma. Lamento haberte puesto al frente. Pero por el bien de esta clase, estoy seguro de que estás dispuesto, ¿verdad? Lo primero que necesito hacer es recuperar tu confianza. Monoma también quería ser un héroe, luchar con justicia y sin artimañas. Pero en el fondo, sabía la verdad, solo era un bromista. Nunca llegaría a interpretar el papel de un héroe recto y justo. Capítulo 138, la batalla final, Bakugo vs Kira. Sota Isaba tomó el micrófono y, tras un momento de silencio, dijo, no hice nada por ellos. Simplemente empezaron a competir por su cuenta. Así es. Desde el principio, tanto Todoroki como Bakugo habían llamado la atención. Todo lo que había hecho era convertir a alguien en su inhibidor para evitar que sus personalidades se distorsionaran demasiado. Aunque ahora, ese inhibidor también mostraba signos de estar perdiendo el control. Yoshikage Kira salió del túnel oscuro con una expresión tranquila, sus ojos se encontraron con la mirada molesta de Kazuki Bakugo. Seré el campeón, dijo simplemente Bakugo. Si puedes, respondió Kira. Ambos ocuparon sus posiciones en el escenario. Sorprendentemente, no había animosidad entre ellos, solo una declaración discreta de sus respectivas opiniones.
Bakugo levantó las palmas de las manos, liberando una corriente continua de pequeñas explosiones para acumular energía. El cuerpo de Kira comenzó a brillar mientras una onda dorada de Amon lo envolvía. Al ver que ambos luchadores habían tomado sus posiciones, Midnight hizo chasquear su látigo y anunció a todo pulmón, en sus marcas 3-2-1 comiencen. Bakugo colocó las manos detrás de él. Una intensa llama brotó de sus palmas, creando una poderosa fuerza propulsiva que lo lanzó por los aires como un cohete, acortando la distancia de varios metros en un instante. Kira retrocedió un paso. Su brazo, envuelto en Amon, se disparó en un puñetazo, apuntando directamente a la cabeza puntiaguda de Bakugo, parecida a un durian. Amon a toda marcha. Bakugo reaccionó con una velocidad increíble. Giró su cuerpo en el aire y recibió el puño de Kira con su puño derecho, que también escupía llamas. El choque de sus puños levantó al instante una enorme nube de humo que los envolvió a ambos. Bakugo rugió, giró su cuerpo y lanzó su otro puño hacia Kira, quien lo esquivó. Luego, cargó directamente hacia el humo para enfrentarse a Kira en un combate cuerpo a cuerpo. Con las continuas explosiones de Bakugo, el humo gris se volvió aún más denso. Solo se oía el rugido ocasional de Bakugo, el destello de sus palmas y el brillo dorado del Amon en el denso humo. Present Mic comentó con dolor de cabeza, aunque peleen con tanta fiereza, no podemos ver nada. ¿No se decepcionará el público si la final se celebra en este ambiente? Aizawa lo miró con frialdad. No sé qué pensarán los espectadores en casa, pero aquí están en vilo. Porque sienten que las dos personas en ese escenario están enfrascadas en una batalla feroz. ¿Quién creen que ganará? En la grada, Momo apretó los puños y preguntó nerviosamente a la gente que la rodeaba. Aunque sabía que no podían ver el estado del partido mejor que ella, no pudo evitar preguntar. Creo que será Bakugo, dijo Kirishima, sin mostrar preocupación alguna. Aunque Kira puede igualarlo al principio, Bakugo es de los que se fortalecen cuanto más luchan. Mientras sea una batalla de resistencia, no perderá. El don de Bakugo le permitía secretar una sustancia parecida a la nitroglicerina de las glándulas sudoríparas de las palmas de las manos. Con el tiempo, inevitablemente sudaba más, y la potencia de sus explosiones aumentaba en consecuencia. Entre el humo, los agudos sentidos de Kira detectaron un repentino aumento de temperatura tras él. Inmediatamente se desplomó y rodó. Una palma en llamas apareció tras él. Como una rana, Bakugo saltó hacia donde Kira acababa de estar y golpeó el suelo con la mano, provocando otra explosión. Aunque Bakugo estaba un poco frustrado por haber fallado su ataque, la actitud evasiva de Kira lo molestó aún más. Atacó de nuevo, rugiendo, ¿no derrotaste a ese arrogante Todoroki en combate cuerpo a cuerpo? Deja de esquivar y usa la misma fuerza que antes. El Amon de Kira se encendió al instante. Bloqueó el potente golpe descendente de Bakugo con el brazo, pero la explosión que siguió lo impactó en el pecho, lanzándolo hacia atrás. Tengo que admitirlo, pensó Kira, mi sentido de combate no es rival para el de Bakugo. En su enfrentamiento inicial, Kira había bloqueado el ataque de Bakugo e incluso contaba con una ligera ventaja en fuerza pura. Pero a medida que el combate cuerpo a cuerpo se prolongaba, sintió que la condición de Bakugo mejoraba a medida que las explosiones se intensificaban. Su Amon se volvía cada vez menos efectivo para bloquear los golpes. Solo podía luchar retrocediendo, usando su respiración Amon para reajustarse rápidamente y prepararse para el siguiente ataque. Seguro que no me creerías si te dijera que esto es todo lo que tengo, ¿verdad? Kira quiso esbozar una sonrisa irónica, pero sintió que si lo hacía, Bakugo podría tomarlo como una burla y enfurecerse aún más. Así que solo pudo mantener su cara de hielo. ¿Es broma? No tiene nada de gracia. Bakugo se enfureció con la expresión tranquila de Kira. Esto solo reforzó su convicción de que Kira tenía un as bajo la manga, razón por la cual podía permanecer tan imperturbable mientras luchaba contra él. No me digas, está intentando usar un movimiento final para cambiar las cosas cuando bajó la guardia.
Cuanto más crítico era el momento, más tranquilo se volvía Bakugo. En medio del intercambio, dejó una abertura a propósito, exponiendo su pecho a Kira mientras preparaba sus defensas en secreto. Kira no se contuvo. Un golpe primaveral Amon impactó a Bakugo de lleno en el pecho. Bakugo se había preparado para un ataque sorpresa de Kira, pero el brazo que se extendía repentinamente lo tomó por sorpresa. El fuerte golpe lo lanzó fuera del humo y se estrelló contra el suelo despejado, fuera de la nube. Wow, la feroz pelea cuerpo a cuerpo por fin terminó. Bakugo ha sido derrotado en el corto intercambio ofensivo y defensivo. ¿Eso significa que Kira será el vencedor de este combate? Present Mic comentó con entusiasmo. No es tan sencillo, respondió Sota Isaba con calma. Mira la expresión de Bakugo. Esa no es la mirada de alguien dispuesto a admitir la derrota. Maldita si. Bakugo escupió saliva ensangrentada. Se limpió la boca con el brazo y le dijo con odio a Kira, si ese pequeño truco es todo lo que tienes, mejor prepárate para morir. Kira salió del humo. Aparte de sus mangas rotas, parecía completamente ileso, lo que hacía fácil asumir que era el ganador. Pero Kira sabía que si Bakugo no hubiera tenido ese lapsus repentino y se hubiera dejado expuesto, todavía estaría luchando. Al oír la provocación de Bakugo, los dedos de Kira temblaron. La mano que colgaba a su costado inconscientemente formó un gesto de pulgar hacia arriba, pero luego la relajó. Bakugo estaba convencido de que Kira no tenía ningún remate. Ignoró el pequeño gesto de Kira y, con un rugido, cargó contra él. Tras tomar impulso, saltó por los aires, colocando las manos debajo de él. Las violentas explosiones crearon un poderoso retroceso que lo hizo volar al instante. Kira, siempre pensé que ocultabas algo, pero ahora lo veo, todo estaba en mi cabeza. No eres rival para Todoroki ni para ese maldito Deku. En el aire, Bakugo usó explosiones continuas para ajustar su posición, haciendo que su cuerpo girara como un violento tornado mientras se lanzaba hacia Kira. Una luz brillante se encendió en su palma, el preludio del mismo cañonazo que había usado contra Uraraka. Cuando su cuerpo giratorio alcanzó a Kira, se detuvo de repente, le sujetó la muñeca con la otra mano, giró el cuerpo y apuntó el blaster, que había sido cargado varias veces, a la cara de Kira. Impacto de obús, rugió Bakugo. El rayo láser que salió disparado de la mano de Bakugo pareció recrear el momento en que Anoma Alash atravesó el mundo. La poderosa luz envolvió al instante a Kira, tragándolo por completo. El intenso sonido y la luz hicieron gritar a todos en el estadio. Todos quedaron atónitos ante el ataque de Bakugo, con el corazón lleno de preocupación por Kira, quien se había llevado todo el peso de la explosión. Pocos creían que hubiera sobrevivido. ¿Imposible? ¿Bakugo intenta matarlo? Kirishima observaba la escena, estupefacto. ¿Por qué Cementos Sensei y los demás no lo detienen? Fue entonces cuando Kirishima se dio cuenta de que Bakugo se había estado conteniendo en su combate contra él. Era imposible que hubiera sobrevivido a una explosión como esa. El rostro de Medianoche estaba sombrío. La razón por la que no había intervenido era simple, no creía que Kira hubiera sobrevivido ileso a ese ataque. Al menos, su disfraz no lo habría hecho. Le preocupaba que, si se hubiera acercado, su frágil atuendo se hubiera derretido. Por el bien de su imagen, no había intervenido. En cuanto a Cementos, había querido intervenir. Había tenido las manos en el suelo todo el tiempo. La razón por la que no lo hizo fue simple, Bakugo estaba demasiado cerca de Kira cuando desató el ataque. Era imposible que sus muros de cemento aparecieran entre ellos a tiempo. Bakugo se desplomó en el suelo, completamente exhausto, con la mirada fija en la zona llena de humo. Aunque había hablado con desdén de Kira, solo él sabía la verdadera razón por la que había desatado tan apresuradamente su ataque definitivo. Fue por una repentina premonición, un presentimiento en sus entrañas de que si no usaba ese ataque en ese momento, podría no tener otra oportunidad. Fue precisamente porque tomó a su oponente tan en serio que desató todo su poder sin guardarse nada.
Capítulo 139. La ceremonia de entrega de premios. En innumerables historias, desde la antigüedad hasta la actualidad, siempre ha existido una regla de oro: si hay humo, no hay daño. Incluso Bakugo, que no tenía mucha experiencia con este tipo de cosas, conocía esta regla tácita. Miró fijamente el humo. Aunque tenía una confianza inmensa en su último ataque y creía que Yoshikage Kira no podría haberlo resistido, aún le aterraba que Kira le diera una gran sorpresa, saltara de la nube completamente ileso y lanzara su cuerpo exhausto fuera del ring. Justo cuando Bakugo estaba atrapado en este estado de ansiedad conflictiva, el humo comenzó a disiparse. No hubo sorpresa, ningún giro inesperado. La parte superior del uniforme de Yoshikage Kira estaba hecha jirones. Yacía boca abajo en el suelo, inmóvil, con el aspecto de un cadáver. Su postura era notablemente similar a la de Bakugo. ¿No me digas que de verdad no pudo bloquearlo? Bakugo sintió alivio, pero también una punzada de decepción. Medianoche corrió a ver cómo estaba Kira. Le puso una mano en el cuello y notó que su pulso era firme. Aliviada, preguntó: «Kira, ¿puedes moverte?». Kira no respondió. Tenía los ojos cerrados, como si ya se hubiera desmayado. Midnight se levantó, hizo restallar su látigo y anunció en voz alta: «Kira no puede continuar, el ganador de este combate es Bakugo». La escuela estaba preparada. En cuanto Midnight habló, una lluvia de fuegos artificiales se elevó al cielo. Las llamas en las 4 esquinas del estadio rugieron con más fuerza, acompañadas de música triunfal. Los vítores de innumerables personas eran todos para Kazuki Bakugo. El campeón del festival deportivo de este año ya está decidido, es Kazuki Bakugo. Por alguna razón, al oír esas palabras, Bakugo no sintió ninguna emoción. Hundió la cara entre los brazos y murmuró con voz ronca: «¿Soy el campeón? ¿Por qué no estoy nada contento?». Bakugo sabía la respuesta. No había derrotado a Izuku Midoriya ni a Soto Todoroki. E incluso con Kira, a quien había derrotado, tenía la persistente sensación de que se había estado conteniendo. En su corazón, este campeonato se sentía vacío. No tenía ningún valor. Yoshikage Kira abrió los ojos. Un techo desconocido. Como era de esperar, estaba en la enfermería. «¿Ya estás despierto?», se oyó la suave voz de Rayane a su lado. «No lo pareces, pero eres sorprendentemente resistente». Yoshikage giró la cabeza y vio a Rayane sentada en una silla junto a él, con los pies, calzados con medias blancas hasta el muslo, apoyados en la cama. Llevaba gafas sin montura y sostenía una revista en una mano y una manzana en la otra, dándole pequeños mordiscos. Si Kira no se equivocaba, era una revista de moda. La modelo de portada era la popular heroína Ubabami. Kira se incorporó y se levantó de la cama por el otro lado. Vio un uniforme de gimnasia limpio y bien doblado junto a la cama. Tras dudarlo un momento, empezó a ponérselo sin cambiar de expresión. Mientras se vestía, dijo con naturalidad: «¿Qué quieres decir con eso? Perdí contra Bakugo, ¿no? Creo que quien recibió una explosión tan fuerte como esa sin sufrir heridas graves es el más fuerte. No necesitas un médico como yo para nada», dijo, dándole otro mordisco a su manzana. Hizo una pausa para volver a mirar su revista y dijo, aparentemente con indiferencia: «Pero si eso es lo que dices, entonces me conformo con eso». Después de eso, Rayane no dijo nada más, parecía absorta en su revista, pero en realidad el rostro oculto tras la revista estaba completamente sonrojado, y de vez en cuando echaba miradas furtivas al torso de Kira. Kira terminó de vestirse y se dirigió a la puerta. De repente, la voz de Rayane lo llamó desde atrás: «Si te vas ahora, quizá llegues a la ceremonia de premios». «Gracias». Yoshikage Kira no miró atrás. Con una breve palabra de agradecimiento, abrió la puerta y salió de la enfermería. En el estadio, todos los estudiantes de primer año estaban de pie en el centro del campo.
Cementos ya había convertido la tribuna que había construido en cemento, y como un artista de circo, lo vertía, terrón a terrón, en bolsas tejidas, que luego eran transportadas fuera del campo por el personal. Midnight, como presentadora, se subió al escenario de 2 metros de altura para dar el discurso de clausura. Hizo restallar su látigo contra el escenario y exclamó en voz alta: con esto concluyen todos los eventos del Festival Deportivo UA de este año, ahora viene la ceremonia de premios. Mientras el humo se elevaba a través del escenario, un podio de premios de varios niveles se elevó desde abajo, revelando 3 figuras. El campeón de este año es Kazuki Bakugo. El segundo lugar, Yoshikage Kira, no puede asistir debido a su condición. Su medalla le será entregada más adelante. Midnight estaba un poco sorprendida. Había recibido noticias de la enfermería de que Kira se había recuperado, razón por la cual habían comenzado la ceremonia. Si él no estaba allí, ¿no sería todo inútil? Aunque estaba confundida, mantuvo su actitud profesional y continuó: en tercer lugar están Soto Todoroki y Fumikage Tokoyami. Como no determinaron un ganador entre ellos, compartirán el premio del tercer lugar. Tokoyami y Todoroki estaban juntos en la plataforma del tercer puesto. Tokoyami, con los ojos cerrados y los brazos cruzados, le dijo fríamente a Todoroki: «Conoces la debilidad de mi don. Si hubiéramos luchado, no habría sido tu rival». ¿Entonces dices que eres el verdadero ganador del tercer puesto? ¿Es eso? Soto Todoroki miró la plataforma del segundo lugar, que estaba vacía. Para su sorpresa, el ganador del primer lugar, Bakugo, también observaba la plataforma vacía con expresión sombría, con las manos en los bolsillos, como preguntándose por qué Kira no había venido. La ceremonia continuó según lo previsto. Midnight saludó con la mano y gritó con una sonrisa: «La persona que entrega las medallas este año es, por supuesto, nada menos que ese hombre. Él es». En una plataforma elevada a la que pocos habían prestado atención, una figura poderosa y oscura se erguía con las manos en las caderas, riendo. Realizó un salto de alta dificultad, cruzando varios metros en un instante y aterrizando frente al podio como un cometa humano. «Estoy aquí». Las palabras de All Might quedaron completamente ahogadas por Midnight. Estaba en una pose tranquila, con una rodilla en el suelo, mirándola con expresión avergonzada. Y ahora, es hora de entregar las medallas. Manténganse firmes y reciban los frutos de su victoria. Midnight hizo un gesto de disculpa y recogió la caja de medallas del pedestal. Dentro, había 4 medallas dispuestas en orden. Sin embargo, era evidente que una de ellas aún no se entregaría. All Might tomó una medalla de bronce, se la colocó a Tokoyami en el cuello y lo abrazó. «Joven Tokoyami», dijo en voz baja, «tu don es muy poderoso. Pero no puedes confiar demasiado en él». Tokoyami asintió con madurez. «Aprenderé del amargo sabor de esta derrota y lo usaré como alimento para mi espíritu». Luego, All Might se acercó a Todoroki. Había pensado abrazarlo también, pero al mirar hacia las gradas, Endeavor lo miró fijamente con un gesto amenazador. El sudor le perlaba la frente mientras sonreía y le colocaba la medalla en el cuello. «Joven Todoroki, tu don es poderoso. Pero parece que te resistías a usarlo. Me alegró mucho verte usarlo en tu combate. Pero recuerda, no los rechaces. Porque te pertenecen». Todoroki asintió con un atisbo de confusión en la mirada. «Lo sé. Necesito unos días para pensar». Bajo la mirada asesina de Endeavor, All Might no pudo resistirse a abrazar a Todoroki. «Joven Todoroki, estoy seguro de que lo resolverás todo». All Might echó un vistazo al segundo puesto vacío y dejó escapar un suspiro imperceptible. Finalmente se acercó a Bakugo, solo para quedar desconcertado por su expresión, que parecía la de un gallo derrotado. All Might le dio una palmada en el hombro. «Joven Bakugo», dijo con una sonrisa, «ganaste. ¿Por qué no sonríes?». Kazuki Bakugo miró al héroe que admiraba desde la infancia, a punto de entregarle una medalla, y una extraña sensación lo invadió.
Subconscientemente, expresó el conflicto en su corazón. Almec no aceptó este resultado. No luché contra ellos. No reconozco esta victoria. Almec rió entre dientes. Colocó con fuerza la medalla alrededor del cuello de Kazuki Bakugo. En un mundo donde la evaluación objetiva es la norma, es raro encontrar a alguien que se apegue a su propia evaluación subjetiva. Tómala. Piensa en esta medalla como una cicatriz, algo que siempre te motivará. Almec, dijo Bakugo sin negarse, aferrándose a la medalla. De repente, preguntó, ¿ese Yoshikage Kira sabes dónde está? Almec se sorprendió un poco, pero aún así respondió con una carcajada. No te preocupes, lo encontraré y le entregaré personalmente lo que le pertenece. Almec se volvió hacia las cámaras, mostrando a los ganadores en el podio detrás de él, y gritó a todo el estadio, aquí están sus 3 mejores, pero creo que cada persona aquí presente tiene el potencial de subir a este podio. Como vimos en la competencia, compitieron entre sí, se mejoraron mutuamente y alcanzaron nuevas alturas. La próxima generación de héroes, sin duda, ha comenzado a mostrar su potencial y para terminar, tengo una cosa más que decir, por favor, todos, levanten los brazos y griten conmigo. Todo el público se puso de pie y, como si todos hubieran tenido el mismo pensamiento, levantaron las manos. Plus Ultra. Solo All Might, que no podía leer la sala, gritó, buen trabajo a todos. Todo el estadio quedó en silencio al instante. El público empezó a cuestionarlo. ¿No deberías haber gritado el lema de la escuela hace un momento? No, bueno, solo pensé que probablemente todos estaban muy cansados. Omar comenzó a sudar profusamente, sin saber cómo explicarse. En un bar oscuro, un televisor reproducía la escena del festival de deportes, añadiendo un poco de vida a la habitación fría y lúgubre. Maestro, ¿está seguro de que no se equivoca? ¿De verdad cree que esa persona será uno de nuestros camaradas? Le dio una buena paliza a su discípulo, a mí, sabe, dijo un hombre de pelo blanco, con una mano preservada que apestaba a formol cubriéndole la cara, desde su asiento en la barra. Revolvió el líquido rojo sangre en su vaso con tono despreocupado. No me equivoco. Lo presiento. Es igual que yo. Ambos somos elegidos, dijo una voz ronca, de origen desconocido. Qué ridículo para ser cuna de héroes, la UA es un auténtico antro de inmundicia, dijo Tomura Shigaraki con los ojos entrecerrados. Un lugar así lo destruiré por ti, maestro. Capítulo 140, llanto. Lo sabía. Esta situación no me conviene estar ahí arriba. Yoshikage Kira suspiró. Tras pensarlo, decidió no subir y se quedó de pie, apoyado en la pared del pasillo temporal, detrás de un grupo de reporteros que fotografiaban frenéticamente el podio de premios. Kira se encontraba en el túnel, en la encrucijada de la oscuridad y la luz, escuchando el inspirador discurso de All Might. De repente, recordó la anormalidad que había sentido esa misma tarde. Durante la batalla contra Todoroki, Kira sintió como si su mente estuviera bajo control. No podía pensar en nada más que en cómo luchar. Toda su mente estaba centrada en cómo lograr la mayor victoria con el mínimo sacrificio. Era una sensación tan fría como una máquina de batalla. Además, esa línea de pensamiento lo había tentado constantemente, diciéndole que usara a Keller Queen. Por suerte, Kira había logrado contener un último atisbo de emoción, negándose a dejar que la línea que había trazado en su mente se rompiera. Tras el final de la pelea, Kira recuperó brevemente la cordura. Tras pedirle a Ryane que lo revisara rápidamente, abandonó el estadio y se dirigió a las ruinas, ahora completamente vacías, del campo de entrenamiento de combate. Esta zona no tenía cámaras de vigilancia. Era donde Kira solía venir a liberar en secreto a Sheer Heart Attack, permitiéndole desatar su furia y satisfacer su necesidad de explosiones antes de recuperarlo. Pero Kira había venido esta vez para calmar su corazón, para intentar expulsar la emoción que no le pertenecía.
Al igual que la persistente obsesión de Yoshikage Kira, el original, que lo había atormentado durante tanto tiempo, esta fría emoción también fue reprimida temporalmente por su Amon. Amon, también conocido como el Amon, podía ayudar a Kira a mantener su paz interior. Si no existiera, Kira, cuyo único otro don era la reina asesina, temía haberse convertido en un asesino en serie hacía mucho tiempo. Para contener algo, primero hay que confrontarlo. Esto también aplicaba a esa extraña emoción que lo atormentaba. Normalmente, Kira regresaba a casa y reprimía su otro impulso en su habitación llena de figuritas. Cada vez, una o dos manos eran destruidas. En otras palabras, las figuritas eran un componente necesario para el hechizo de Kira. Esta también fue la razón por la que Kira tuvo que gastar dinero constantemente para comprar nuevas muñecas de silicona en línea. Pero en cuanto a esta nueva y fría emoción, Kira no podía entender su causa. El siguiente partido estaba a punto de comenzar, y no tenía tiempo para pensar en ello. Solo podía usar sus métodos habituales para lidiar con ella. Por suerte, parecía que Amon era el enemigo natural de esta emoción. No opuso resistencia, y Kira pudo eliminarla fácilmente, dejando solo un leve rastro. Pero ese último pequeño rastro no pudo deshacerse de él. Kira sabía que con algo así como una emoción, mientras existiera un poco de ella, podría multiplicarse instantáneamente en el suelo adecuado, apoderándose de toda su mente y convirtiéndolo en una bestia impulsada por ese sentimiento. Kira era una persona normal, aunque algo perezosa. Tenía emociones normales, gustos, disgustos, tristeza, felicidad. Aunque no las demostrara, eran muy importantes para él. Pero ese modo mecánico, que ignoraba todo lo demás, había despejado su mente como nunca antes. Era como si hubiera entrado en un modo acelerado, capaz de realizar cálculos que duraban cientos de segundos en un instante, lo que le permitía idear fácilmente varios métodos para derrotar a un oponente que parecía tan problemático, Soto Todoroki. Este sentimiento aterrorizaba a Kira, pero al mismo tiempo, una parte de él lo anhelaba. Kira no podía eliminar esa parte de sí mismo. Solo podía guardar esa emoción anormal en un rincón de su mente, rodearla de Amon para evitar que creciera y esperar que nunca se liberara. Había pensado que una vez que hubiera superado esta emoción, todo estaría bien. Pero se sorprendió al descubrir que, en algún momento, el otro deseo, es decir, la obsesión por Keller Queen, había crecido hasta un punto en el que ya no podía ignorarse. Realmente quiero hacer explotar algo. La idea había estallado en la mente de Kira, pero no tenía tiempo para procesarla. Solo podía regresar rápidamente al estadio, con la esperanza de poder reprimir temporalmente ese impulso, al menos hasta llegar a casa. Después de regresar al estadio, el señor Aizawa lo llamó nuevamente y le ordenó que se tomara el partido en serio y usara toda su fuerza. Kira había estado de acuerdo en apariencia, pero se había reído amargamente por dentro. Ahora mismo, apenas puedo salvarme. Y entonces llegó la pelea con Bakugo. Kira estaba absorto, y tras eliminar la emoción anormal, no pudo cumplir con las expectativas de fuerza de Bakugo, apenas logrando bloquear sus ataques. Incluso mientras estaba reprimiendo la obsesión en su corazón, en uno de sus enfrentamientos con Bakugo, bajó la guardia por un instante y convirtió a Bakugo en una bomba humana. Afortunadamente, el ataque derivado de Keller Queen, que convertía todo lo que tocaba en una bomba, era solo una forma conceptual. No afectaba el cuerpo ni las acciones de la bomba. Lógicamente, bastaba con que Kira presionara el pulgar y Bakugo habría volado en pedazos al instante. La victoria de este combate habría sido suya, sin duda. Pero por supuesto todavía no podía hacerlo. Kira recordó lo sucedido con una sonrisa amarga. De repente pensó en Inasa Yoarashi, en la obra escolar que habían preparado con su clase en secundaria. Él también había estado así entonces, escabulléndose después de la función y de pie en un rincón oscuro debajo del escenario, escuchando a Kamui Woods hablar con elocuencia. Hablando de eso, Kamui Woods aceptó la petición de Ua.
Debería estar patrullando por ahí, ¿no? Yoshikage Kira dejó de escuchar a Midnight leer la larga lista de patrocinadores y se giró para abandonar el estadio. Entonces, esta vez, ¿alguien me perseguirá para escuchar lo que realmente tengo que decir? No, supongo que no. Joven Kira, espera. De repente, una figura dio un salto de fe, como un asesino, saltando desde la superestructura del estadio con los brazos extendidos. Dio varias vueltas en el aire y aterrizó con un estruendo justo delante de Kira, bloqueándole el paso. All Might, Kira se sorprendió. Omar había ignorado a los innumerables espectadores del estadio y a toda la nación que esperaban para encontrarlo. Almec salió del cráter que había creado, con el rostro, que parecía estar naturalmente ensombrecido, riendo. Joven Kira, no puedes irte sin decir una palabra, eso no es muy cooperativo, y desde luego no encaja con el código de conducta de un presidente de clase. Por alguna razón, al mirar a All Might, Kira sintió que las comisuras de sus labios se curvaban en una sonrisa inconsciente. Su corazón se sintió conmovido. Pero no supo qué decir. Inconscientemente, palabras de las que se arrepentiría al instante salieron atropelladamente de su boca. All Might, tus manos grandes son realmente feas. ¿Son feas mis manos? Almec parecía como si lo hubieran golpeado. Se quedó paralizado, con la mirada perdida en sus manos ásperas y llenas de cicatrices. Tras un momento, dijo en voz baja, pero con estas manos ásperas, joven Kira, he salvado a innumerables personas. El corazón de Yoshikage Kira tembló. De repente, quiso darse una bofetada. ¿Desde cuándo empecé a pensar con la actitud de Yoshikage Kira? Yo no soy ese tipo. Joven Kira, sé que escondes muchos secretos. Ambos tenemos cosas que entendemos sin necesidad de decirlas. A Omar no pareció importarle el comentario de Kira. Sacó la medalla de plata de su bolsillo. Con ambas manos, la recogió con cuidado y la colocó alrededor del cuello de Yoshikage Kira. Luego, lo abrazó con ternura. Pero al igual que tú, Don, esta medalla es algo que te ganaste con tu propia fuerza. Te pertenece. No puedes tirarla tan fácilmente. All Might, lo siento mucho. No sabía por qué. Aunque tenía la mente de un adulto, en ese momento, Yoshikage Kira rompió a llorar. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajero de la Niebla. Santino Moreno 3262, Landon Vargas 2297, Kevin Mackay 7864, Mireles Ibarra Enrique 7582, Mapache Azteca 1728, Santiago Cortés 2500, Jauneb 9113, Alaina Dalit 4318, Hikaru-003, Nxvingamer 6443, Luis Carlos Vega Jiménez 7303, Cochitagamer 820, Justín Sánchez, Iván Zambrana 6944, Bocchi FVT, Samuel de Luc 8078, Ureta Valdivia José Manuel 8612, Inconito, FX2DH, Diego Gallardo Alania 2230, BDJDNSJK, Delma Prime 3233, Tobias Ruiz Díaz 3611, Brian Fuentes 2140, Xteorias 4234, Wilbert Hernández 5169, Samir Pacara 4921, Jesús Pérez DC7QD. Jan Valladares, Andy Pariona V6O, Error BRI5BM, Tetraco, Kido Ledesma, LLY Yus Nine, Adonis Alvarez, Jonathan Pérez 9828, Javier Franco 7845, Lucifer Estrella de Muerte 8487, Prochalife 8851, Quisosin Vida 4301, Juan Pablo Castro Gómez 2280, Neru-Toji, Claudia Díaz, ZP2CF, José Jiménez 6008, Imperio Freddy 846, Osvaldo Pantaleón Sánchez 3290, Tiago Ramayón 4968, TEP 77, 20 Onetex X, Evilizuku 3592, 0 El Comerciante, Luis Guzmán Loredo 4430, Jesús Evaristo Jiménez Pérez 2158, Key Quesada 5545, Arte 4742, Luis Armando Sánchez 2637.
Juaco 8507, Nebula 1112, Diego Vadillo, F6Z, Leighton-Lucky 1610, Ramón Jesús Noriega 6947, IP 7837, Camilo Pérez 4962, Teorías Fox 4320, Daniel Esteban Campos Mora 7308, SF-XD, Juan Cárdenas o 8P, Isucufanfic 9146, Santiago Pardal 290, Jonathan Diego Morales, W9Q2T, Salvador García 5018, Josué Giten 7897, MR Black, D2J, AMP 9165, King Moimo 93, Saitoid 0, Jean-Pierre Pallecuevas 1982, Luis Haase, M1T, Eduardo Salgado 5667, Mauricio Bruno Medina, CB2PK, Jesús Rafael Sosa Barrera 1350, Patricio Gutiérrez Núñez 9415, Brian Moreno 4759, MR-Polibrijev. Dark Knight 0009, La-BC, No Channel 04, Verde 123K, Matt M5YR, Yuki 1524, Anónimo 365 Zip 5, Isao 962, Didio Valdes 8020, Alesteorias, Lcian, Michael Arce Alaní 5518, Facundo Nahuelerazo 3798, Rabos-Circ 4805, El Jugador 1818, Yashiro Satokami 6411, Yusbani Cruzpale 9242, Walter Muérgano, Dio 1381, Razo 518, Song Jin Park, Alexis 1717M, Tepenguin 2321, Nikot 091, Fe Leading, Madara Animes 3688, Infinity Red, R, Coro, WR1MS, Ciro-Omega 239, De los Santos Cortés Victorad 3398, el ZD1, Tiago 6480, Park Teoid, Juan M6J, Ruth Esmeralda Rivera Barrón 4204, Dylan Gómez 3292, Jesús Coca 5580, David Junior Espinosa Pacheco 9582, Pablo CR 97, Ángel de Jesús López Solo López 4140, Karencor 568, Spartan Tex 117, Gatasueño, Azura Mare, Germán Vázquez 8663. Rampo-2, Lexus 7373, Momoth Momo, Tejeviles Hack, Rex-Night, Ronin 171, Amesa 07, 28F11, Eder Molina 4230, Eduardón 343, de-Guar 6241, Ángel Palomo Vélez 6216, Psycho SDT, Calis Lo, Iturbe Díaz Ángel 7084. Álvaro Catala Moreno 6650, Ninja, Lexi 9021, Protos Calvo, Mateo Rivera, X6i, El Rojo Azul, Hank 281, Adán Ramos 2793, X Souta X, Cronegotes 1280, Marcos Castro 8634, Oswaldo Escandón Baez 9464, Andy-2488, Curo Corictor 8285, Barlord-Carn, Ladideidre 5491, Usaman 8883, Jesús Garduza 3527, Papafritab 9366. Víctor Lenovon 3084, Cristian Medina 1058, Gonzalo Aros 3828, Alex Z1N6D, María González, Núñez y 9IF, Chich 0N778, San 104-FF7, Carlos Arturo Romero, Mary Marie Pechan, Blaster 29F, El Kramer 2056, Reaper-Sinigami, Max 8274, Ercapirula Machenry 7998, Luminou 05, Emanuel H8388, Marco Antonio Paredes de Jesús 1514, Jordan Muñoz, Eri Zamora, GQ1 Su, Ixxayain 9343, Nitsujita 5916, Sebastián Humberto Martineza 9535, Tomás Ramos 9310, Jonathan Fernando Diego Moral, R6N, Acni de XD, El Cremast, Yogurt 1899, Gabriel Mendoza 2576. Alexis Isai Palomares Medina 6666, Jesús García 9844, Bradley Torres Enquis 8458, Edgar Hernández Gómez 8971, Luis Fernando, José Suo, Johan Amaro Portillo, Eser Emanuel Martínez Espinal 1199, Darkus 2225, Víctor Hernández, SN2QB, Goliath Sparta, WMJ 6121,
Kiro 4262, Daniel 5850, Neo, Fanfix 1180, Rodrigo Olvera 6032, Asterión Nova 3225, Wendy Mengíbar V4K, CW, V117, Rebeca Yuno 7904, Rodrigo-Moreno, Daniel Zamudio 2704, TRBRK 6361. Bill Casas 8995, D. Esteban Masters, Jonathan Gómez 6623, Crisiel Karma 7695, Serpiente 502, Luis García, HF5 Versus. Creyente del Loco. David Flores 2126, Joni 8215, Otto Loflean, Kirito Juestar 6252, José Luis Rodríguez García 9740, Cosme Márquez Tecpa, XR3CI.